saludo con mucho gusto en este espacio, a quien es colaborador extraordinario de este espacio, al doctor Juan Sherwell, quien, pues como usted sabe, es director de la maestría en finanzas del Instituto Tecnológico de Monterrey en el campus Estado de México. Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, gracias Mario, como siempre un placer estar contigo y tu auditorio. Gracias Juan, pues contagio el de la economía, ¿no? Ahora sí ya hay reconocimiento del gobierno federal de una recesión en toda la extensión de la palabra. Sí, efectivamente, si bien nunca es deseable tener un problema de salud como el que estamos viviendo, bueno, pues desde el punto de vista estrictamente económico llegó en el peor de los años. Estamos pasando por la crisis económica más fuerte desde el 95 y bueno, pues el impacto directo que tendrá esta crisis de la influenza en la economía lo veremos principalmente en el turismo y transporte. Ya estamos viendo un impacto directo en restaurantes, hoteles, aerolíneas, autobuses, eventos masivos y este mismo impacto pues ya se ha empezado a permear en otros estados y a otras industrias. Si bien hay quienes pudieran verse beneficiados en estos días de emergencia sanitaria, como pues pueden ser farmacias, en general la industria farmacéutica y tiendas de autoservicio, en general el balance que podemos tener es negativo. Me gustaría sumarme, Mario, a las voces que anticipan una caída del PIB del 4% en este año. Sin embargo, dada la coyuntura de la que tú hablabas, que hemos visto desde octubre, aunado a esta crisis de influencia, el impacto económico que tendrá esta crisis en la economía, pues bueno, yo me atrevo a decir que con una alta probabilidad estaremos viendo una caída del PIB de 6% en este año. Ahora, Juan, doctor Juan Sherwell, que bueno, pues a quien siempre le hemos reconocido, por cierto, el compromiso al aire, porque usted escuchará en otros programas que dicen, bueno, es lo que podríamos decir. No, Juan sí dice, así será, así dijo del dólar, yo ya tenemos dólar de abajo de los 14 pesos, que eso siempre le he reconocido a Juan. Ahora, Juan, bueno, una cosa es la crisis, si me permites decirlo así, la mayor, y otra la circunstancial, que es la de la influenza. En la crisis mayor, en esta que pues a partir de esta condición técnica, que son 2 trimestres consecutivos sin crecimiento, se considera ya una recesión. Bueno, ¿qué es lo que viene? ¿Qué viene peso dólar? ¿Qué viene en cuanto a las tasas de interés? ¿Qué es lo que prevén, Juan? Sí, efectivamente, la definición tradicional de una recesión son 2 trimestres consecutivos con tasas negativas de crecimiento. Entonces, nosotros ya cumplimos eso, por lo tanto, oficialmente tenemos una recesión, por lo cual ya anticipábamos y ya conocíamos. ¿Qué es lo que viene? En cuanto al tipo de cambio, Mario, creo que seguiremos viendo una alta volatilidad del día al día. Sin embargo, veremos que se tenderá a estabilizarse entre los 13 y 14 pesos hacia finales de año, principios de 2010. Creo que por ahí habrá los suficientes flujos de dólares hacia nuestra economía, por los préstamos que nos han dado, porque nuestra balanza comercial está mejorando, etcétera. Por lo tanto, no habrá riesgo de que no haya los dólares suficientes y que podamos volver a ver un tipo de cambio tan alto como lo vimos hace algunos meses. Por la parte de tasas de interés, yo creo que el Banco de México, a pesar de que los datos de inflación que hemos visto que vimos en días anteriores no fueron tan buenos, yo creo que seguirán relajando su política monetaria, es decir, bajarán la tasa objetivo y que, como sabemos, es la tasa líder de las demás tasas de interés en la economía. Entonces, sí, podemos anticipar que las tasas de intereses continúen a la baja por lo que resta del año. Ahora, Juan, en esta dificultad económica por la que atravesamos, ¿cómo ves tú? Porque, bueno, vendrán ya los tiempos de presupuesto, y ¿cómo anticiparías un presupuesto para el año que entra? Porque mientras no haya reformas fiscales de fondo, que ya sabemos, hoy es pecado mortal mencionarlo, porque como estamos en campañas, ¿no? Un IVA generalizado, imagínate, ¿no? No. Bueno, es un suicidio, ¿no? Pero, ¿qué medidas tendrían que tomarse en esta tibieza y medianía de los políticos mexicanos, porque sabemos que no lo van a hacer? ¿Qué medidas tendrían que tomarse para tener un presupuesto para el 2010 aceptable? Porque esto no es un asunto que vaya a terminarse pronto, digamos, la recuperación de la influenza económicamente es una, pero de la crisis mayor es otra. Claro, lo que está de fondo no termina en 2009, lo veremos en 2010. Es un hecho que las finanzas públicas del gobierno estarán cada vez más comprometidas por varias razones. Uno, la caída en la producción petrolera y el precio por barril. En el 2010 ya no tendremos la cobertura petrolera que tenemos ahorita. Segundo, la caída en ingresos por IVA e IETU
ha sido tremenda. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, definitivamente veremos un menor gasto del gobierno. Si no en 2009, lo tendrán que hacer para 2010, menos subsidios a gasolina y otros bienes administrados. Es decir, esto que vimos que congelaron precios de gasolina, precios de electricidad, etcétera, es muy probable que no lo veamos en 2010, que liberan otra vez los precios y veremos muy probablemente mayores impuestos. Como tú dices, esto se antoja muy difícil antes de las elecciones, pero el polémico tema de impuestos a alimentos y medicinas pudiera revivir pasando las elecciones. ¿Condiciones de endeudamiento, Juan, para México como país? Creo que a pesar de que las calificadoras internacionales han estado un poco preocupadas con la situación actual, aún así tenemos una buena calificación. Entonces sí pudiera existir esta parte de endeudamiento. Sin embargo, como sabemos, hay candados por ahí que tiene la Secretaría de Hacienda de cuánto puede ser el déficit fiscal. Lo que está tratando de hacer ahorita el secretario Carstens es que no esté limitado a tener un déficit fiscal para un año determinado, sino que pueda ser una fórmula de varios años, lo que le daría margen de maniobra para poder endeudarse un poco más en un año complicado como lo es 2009. Obviamente, pues esto sería a costa del presupuesto de otros años. Así es. Pues Juan, yo te agradezco como siempre el aceptar esta participación. Juan Sherwell, director de la Maestría de Finanzas del Instituto Tecnológico de Monterrey, del Estado de México. Gracias, Juan, y pues estaremos en contacto, si tú nos lo permites, para ir midiendo las aguas, ¿no?, de esta crisis económica que enfrentamos. Claro que sí, Mario. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Juan. Igualmente para ti un saludo.